Piedad, misericordia, sufre. María Magdalena y María lloraban a los pies de Jesús crucificado. En la antigüedad, cuando se crucificaba a alguien, se le rompían las piernas para cerciorarse o en su defecto acelerar la muerte del crucificado. Se creía que Jesús ya estaba muerto y para no fracturar sus piernas, el centurión Longinos tomó una lanza y atravesó el costado de Cristo, para asegurar que Jesús ya había muerto y no sufría más. Pero un milagro se materializó ante Longinos, quien tenía problemas de la visión. La historia cuenta que cuando Longinos atravesó a Jesús, la sangre que salió de su costado lo bañó y cubrió su rostro. Longinos estaba curado, y en medio de la multitud pidió perdón arrodillado, con lágrimas en sus ojos y celebrando su sanación. Aquella lanza quedó impregnada de la sangre de Jesús, pero más que eso, aquella lanza adoptó un poder milagroso. Esta es la historia de la lanza del destino. Longinos no solo se curó, aquella sanación lo transformó, se entregó a la fe, renunciando al ejército y marchándose a Capadocia. Longinos contribuyó a determinar la veracidad de la resurrección de Cristo, debido a que manos inescrupulosas se dedicaron a esparcir la noticia de que los apóstoles de Jesús habían robado su cadáver, y que no era ninguna resurrección. Pero Longinos se opuso y pregonó la verdad a todo el mundo. Obviamente su rebelión fue su sentencia de muerte. Los judíos levantaron toda clase de falsos testimonios contra él y Poncio Pilato ordenó la decapitación del centurión. Longinos se encontró con los romanos y los invitó a su casa. Ahí les brindó una espléndida cena antes de revelarles su identidad, y después, contra la voluntad de ellos, se cumplió su muerte. Su cabeza fue arrojada en estiércol y cuenta la leyenda que una ciega recibió el mensaje de Longinos en sus sueños. Encontró su cabeza, la llevó a su hogar y ahí se le dio un entierro digno. Pero Longinos había dejado algo, un artefacto de suma valía y poder que fue pieza fundamental en la victoria de la Primera Cruzada. Se dice incluso que Hitler estuvo detrás de esta reliquia. La lanza del destino llegó a ser una reliquia divina y al igual que el Santo Grial, era contemplada como un artefacto de poder divino. Actualmente existen 3 lanzas, una ubicada en el Vaticano, otra ubicada en Armenia y la última está ubicada en Viena. Cuenta la historia que el emperador Constantino tuvo la lanza en el momento que impuso el cristianismo en el Imperio Romano. Carlomagno creó una Unión Europea a través del caos de la Edad Media. Napoleón y Hitler quisieron dominar el mundo a través del poder de la lanza. En la catedral de Echmiadzin, en Armenia, se sitúa la primera noticia sobre la lanza. La lanza fue llevada por Judas Tadeo 2 años después de la crucifixión de Cristo. Pero desafortunadamente para el apóstol su presencia generó temor en los sacerdotes paganos, quienes ordenaron su decapitación. Pero antes de morir había convertido a algunos paganos quienes se encargaron de proteger la lanza, ocultándola en una cueva secreta que más tarde se convirtió en el monasterio de Heihar, cuyo significado era lanza. Por más de 200 años la lanza permaneció ahí,
Sin embargo, un predicador local tuvo la osadía de desafiar a los paganos, predicando el Evangelio. Ese acto significó para Gregorio ser encarcelado y torturado. Fue lanzado a un pozo con serpientes y ahí tuvo que aguantar 13 años. Pero logró sobrevivir y convertir al rey y a su corte al cristianismo una vez salió de ahí. Fue así como Armenia llegó a ser el primer país cristiano en el año 301 después de Cristo. Así fue como se llevó la lanza a la catedral de Echmiadzin, donde actualmente es descubierta al público cada 7 años. Sin embargo, la Iglesia armenia acepta que esa lanza no es la lanza que atravesó a Jesús en el costado, sino una lanza utilizada por soldados judíos de la época. Continuamos el viaje en la segunda ubicación de la lanza, la cual se ubica en el Vaticano. Pero su historia comienza 600 años después de Cristo, cuando los persas conquistaron Jerusalén. En ese punto la lanza se divide y la punta termina en Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, actualmente conocida como Estambul. Ahí terminó en la antigua iglesia de Santa Sofía. 600 años más transcurrieron y fue cuando Luis IX de Francia compra la punta y se la lleva a París, donde desaparece durante la Revolución Francesa. La otra parte de la lanza permanece en Constantinopla hasta que la ciudad es derrotada por las fuerzas musulmanas en pleno siglo XV. Occidente se dividió en dos grandes corrientes religiosas, la cristiandad y el islam, al igual que la lanza de Cristo. Un extraño cambio dio origen a la llegada de la lanza a la Basílica de San Pedro. Fue en el año de 1492 cuando el sultán entregó el resto de la lanza al Papa, pidiendo a cambio que mantuviera a su hermano preso en Italia. Una vez la lanza llegó al Vaticano, no fue vista más. Actualmente el Vaticano no afirma que es la lanza verdadera y tampoco permite que se haga investigación sobre ella. La tercera lanza lucha por ser considerada como la original. Se ubica en Viena, Austria, en el Museo de Historia del Arte, donde se guarda una de las mejores colecciones de reliquias en toda Europa. Esta reliquia tiene la particularidad de no pertenecer a ninguna iglesia. La historia de esta lanza relata que años posteriores a la crucifixión, la lanza emprende un viaje a Egipto, llevada por los primeros cristianos. Un nuevo centurión romano entra en escena. Su nombre era Mauritiu o Mauricio, quien se hizo poseedor de la lanza. El emperador romano Maximiano ordena a Mauricio controlar una revuelta violenta, cerca al lago Ginebra, en lo que hoy se conoce como Suiza. Al arribar a donde se había levantado la revuelta se encuentran con una masacre. La rebelión había sido aplacada de forma sumamente sangrienta. Mauricio era cristiano y se llena de dolor y horror al ver que las víctimas eran cristianas. El emperador Maximiano ordena celebrar sacrificios paganos por la victoria, pero Mauricio y sus hombres, también cristianos, se niegan a hacerlo. El emperador, en un acto vil y despreciable, ordena ejecutar a la legión que se niega a cumplir sus órdenes. Cerca de 6.000 hombres son cruelmente asesinados. Pero la fe y la fidelidad de sus principios convierten a Mauricio en un símbolo para todos los caballeros medievales, llegando a ser el patrono de los caballeros y de las guerras. Sin embargo, tras la ejecución de Mauricio, la lanza fue a parar al poder del emperador romano Constantino el Grande, quien luchaba por unificar el Imperio Romano, el cual estaba dividido por aquellas épocas. Su ambición de unificarlo se basaba en poder y en dominar completamente el imperio.
Según la leyenda, tuvo una señal divina y marcó las iniciales de Cristo en su escudo y el de sus soldados. Y además, en aquella batalla definitiva estaba utilizando la lanza. Al final de la cruel batalla había vencido y junto con su victoria llegó su conversión al cristianismo, y también proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Además, creó una nueva capital al imperio, la cual llamaría Constantinopla. Helena, la madre de Constantino, viajó a Tierra Santa, buscaba reliquias, y cuando regresó con partes de la Santa Cruz donde murió Cristo, también lo hizo con los clavos. Ella hizo incrustar los clavos en la armadura de Constantino y en la lanza. Sin duda, esta lanza posee una historia más robusta. Su siguiente intervención en la historia se produce en el año 476, cuando el Imperio Romano cae a manos de los germanos y se inicia la Edad Media. Por más de 200 años la lanza es relegada al olvido, hasta su resurgimiento en manos del emperador germano Carlomagno, un cristiano que aspira a la gloria y al poder. Así logra la unidad de 12 países europeos y en el año 800 el Papa lo corona emperador de todo ese territorio. Dicho nombramiento lo convierte en el hombre más poderoso de Europa. Se cree que Carlomagno, inspirado por las hazañas de Constantino, ordenará crear una réplica de la lanza y así dominar un reino bajo una sola religión como lo hizo Constantino. La leyenda continúa su camino al año de 1097, donde se da lugar a la Primera Cruzada, en busca de liberar Tierra Santa de los musulmanes. En el camino sitian Antioquía. Pese a la resistencia, los cruzados toman la ciudad, pero a la vez son emboscados por un ejército turco. Cuando ven cerca su fin, Pedro Bartolomé tiene una visión, en la cual San Andrés le informa que la lanza se encuentra en aquel lugar donde están. Es así como Bartolomé la encuentra. Era una señal divina para resistir y luchar, logrando ganar. Fue así como los cruzados van en busca de Jerusalén. Ahí el rastro de la lanza se pierde. Nuevamente aparece la lanza, esta vez en manos de Carlos IV, quien en Praga construye una fortaleza con una capilla en donde guarda obras de arte y piedras preciosas de valor incalculable. También tiene una cámara detrás del altar donde guarda la lanza y otras reliquias sagradas. Según él, estaba creando un vínculo con el cielo. A través de la historia llegamos al siglo XV, donde un descendiente de Carlos IV vende la lanza para aliviar sus necesidades económicas. La reliquia hace parte del tráfico y exhibición de reliquias. Así fue como la iglesia se enriquecía gracias a los fieles, hasta que la gente se cansó de la explotación y la lanza fue perdiendo su poder lucrativo. Finalmente fue guardada en una urna de plata ornamentada, reposando 400 años, olvidada en el tiempo. La leyenda de la lanza se expandía a través de los años y siglos. Fue así como en el siglo XVIII, en 1796, en Nuremberg, Alemania, donde reposaba la lanza, llegó Napoleón, otro conquistador ambicioso y sediento de poder. La lanza llegó de Nuremberg a Viena, para ser ocultada y protegida de caer en manos de Napoleón, ya que se pensaba que si la obtenía, se convertiría en un hombre invencible. 10 años después, Napoleón era conquistador de casi toda Europa, y con esto daba fin a 1000 años de existencia del Imperio Romano. Pero la lanza permaneció en Viena por más de 100 años. La oscuridad volvió a aparecer. En 1933, Adolfo Hitler llega al poder y 5 años después se apodera de las joyas y reliquias de Austria. Nuremberg recuperó la lanza. El imperio nazi cae en abril de 1945, y es como las reliquias son recuperadas junto con la lanza sagrada, que finalmente regresa a Viena, en donde continúa hasta la fecha.
Si bien la historia de la lanza tiene su toque de verdad, con una alta dosis de leyenda, superstición y fe, tiene un alto valor para los católicos y forma parte de la historia de la humanidad. En ti está decidir hasta qué punto creer o en qué punto se separa la realidad de la ficción. Regálame un like si este video te ha gustado. Suscríbete al canal si quieres más contenido así. Comparte si crees que este contenido merece ser compartido. Yo soy Luis y esto fue La Caja Paranormal. Nos vemos en una próxima ocasión.